Josué capítulo 1. Antes de empezar esta lectura, pensaba en que muchas personas a lo largo de la historia bíblica y también en la historia contemporánea, posterior al canon bíblico hasta el día de hoy, muchas personas fueron encomendadas por el Señor para una tarea especial, para una tarea importante, una tarea trascendente. Y me atrevo a decir que la mayoría de esas personas, si bien fueron encomendadas por el Señor, con la bendición de Dios, con la protección de Dios, con la guía de Dios, se mostraron dubitativos, dudaron de que fueran capaces para realizar dicha tarea. Podemos mencionar a Moisés, cuando el Señor le dijo, ve y libera a mi pueblo, y empezó a poner un sinnúmero de excusas. A Gedeón, a Isaías, a Jeremías, a los discípulos, a vos y a mí. Pero no fue así el caso de Josué. Josué le creyó a Dios. No vemos, como en otros relatos bíblicos, a Josué argumentando con Dios, manifestándole él no ser capaz de llevar la tarea que Dios le estaba encomendando. Josué le creyó a Dios, creyó en las promesas de Dios. Y quiera Dios que sea el caso de cada uno de nosotros, que confiemos en su palabra, que confiemos en su promesa, que confiemos en el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros como cristianos y para la iglesia. Josué capítulo 1, versículo 1. Aconteció, después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como había dicho a Moisés, todo el lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Se animan a leer este texto todos juntos? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Empieza el versículo 1
con unas palabras. Aconteció después de la muerte de Moisés. ¿Cuándo murió Moisés? Vean el mensaje que dio Mauri el jueves pasado. No vamos a introducirnos en estos datos, que el tiempo avanza, pero murió alrededor del año 1405 a.C. Todos los martes, después de esta reunión, el martes siguiente va a estar este mensaje en el canal. Vean el canal, vuelvan a escuchar los mensajes, vuelvan a escuchar los mensajes que damos desde esta plataforma. Pero queremos saber cómo murió Moisés. Bueno, no tenemos más que dar una hoja hacia atrás en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 34, y en el versículo 5. Da vuelta la hoja hacia atrás y vamos a leerlo rápidamente. Tiene mucho que ver con lo que vamos a estudiar en este tiempo. Deuteronomio 34, 5. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová. Fíjense que repite todo el tiempo. Moisés, siervo de Jehová. Dios lo reconoce de esa manera. Nosotros podemos decir, Rubén, siervo de Jehová. Pero por ahí Dios dice, no, nada que ver. Dios dice, Moisés, siervo de Jehová. Moisés, mi siervo. Y qué bueno que seamos tales, que Dios nos reconozca como sus siervos, no que nosotros lo digamos a nosotros mismos. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová, y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente a Bet-peor. Y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Era Moisés de edad 120 años cuando murió. Sus ojos nunca oscurecieron ni perdió su vigor. Moisés no murió de viejo. Dios determinó que muriera y que no pasara a la tierra por él no haber confiado en la palabra de Jehová. ¿Se acuerdan cuando le dijo, háblale a la roca que va a salir agua? Él la golpeó. Léanlo en sus casas, en el libro de Números. Dios determinó que Moisés iba a morir. Dios mismo lo sepultó. Y dice que no se conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Versículo 8. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días. Y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. Y Josué, hijo de Nun, lo que estamos estudiando, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Y mire lo que dice de Moisés. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón, a todos sus siervos y a toda su tierra, y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. ¿Quién era Moisés? La mayoría de nosotros lo sabemos. Moisés confrontó al faraón. Si me olvido de algún evento, lo podés decir. Moisés oró al Señor en reiteradas veces pidiendo ayuda. Intercedió por su pueblo. ¿Se acuerdan de esa famosa frase que estaba dispuesto hasta que lo sacaran del libro de Dios por su pueblo? Los liberó de Egipto, hizo que cruzaran el mar. Mauri nos enseñó algo del mar en el jueves pasado, véanlo. Dios proveyó por medio de Moisés alimento, agua. Moisés dio la ley de Dios al pueblo. Él juzgaba al pueblo en los pleitos que había. Y como leímos hace un momento, Dios mismo lo sepultó. Y dice la palabra que nadie conoce el lugar. Él era la persona más importante en la nación, si se puede llamar en ese entonces, de Israel. Y me atrevo a decir que era más importante que cualquier persona en cualquier nación en ese tiempo. Nadie se igualaba a Moisés. Era una especie de padre espiritual de todo un pueblo. Pero este libro, Josué, empieza con malas noticias. Y dice el versículo 2, mi siervo Moisés ha muerto.
¿Cómo se habrán sentido los israelitas cuando Moisés murió? Pareciera como que lo perdieron todo, anoté yo. Se habrán preguntado, ¿para qué todo este trajín? ¿Para qué salir de Egipto, cruzar el desierto, estar 40 años? Y justo antes de entrar a la tierra prometida, nuestro líder muere. ¿Qué hacemos ahora? ¿No les habrá sobrevenido miedo, consternación, pena? Moisés murió. El gran Moisés murió. A mí me vino al corazón este pasaje cuando falleció mi amigo Delio. Era, no le digo de la magnitud de Moisés, pero una persona muy importante. Y es como decir, Moisés ha muerto, Delio ha muerto. ¿Qué hacemos ahora? Yo, Rubén, ¿qué hago ahora? Inmediatamente pensaba en la siguiente reflexión. Moisés ha muerto, pero Dios no ha muerto. Esa es la palabra que significa este versículo. Con todo lo que representaba la frase Moisés ha muerto, terrorífica para ellos, es como que implícitamente Dios les estuviera diciendo, pero yo no he muerto. Moisés ha muerto, pero Dios está vivo. Moisés, el líder, ha muerto, pero Dios, el gran líder, está vivo. Y uno de los temas principales del libro de Josué es el poder de Dios. Dios les quería demostrar a este pueblo, inexperto en guerra, inexperto en armas, inexperto en todo, que no es con determinada persona en particular que vas a tener éxito en tu vida, es con el poder de Dios. Este pueblo no era pueblo de guerra, ni armados. En el pueblo de Canaán tenían carros con ruedas, que era algo moderno para esa época, que Israel no tenía nada. ¿Y con qué iban a vencerlos? Con Moisés no, se murió. Con el poder de Dios. Con el poder de Dios. Son importantes las personas en nuestra vida, son muy importantes, pero por sobre todas las cosas está el Señor. Zacarías dice, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. No es ni con la fuerza que podamos tener, ni con las armas, ni con Moisés, ni con Aarón, ni con Josué, es con mi Espíritu Santo. Miren lo que dice Éxodo 33:2. Y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo, y al amorreo, y al eteo, al fereceo, al heveo, todas naciones que habitaban en esa tierra. Dios iba a echar fuera, ellos no lo iban a hacer. Deuteronomio 7:1, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra, en la cual entrarás para tomarla, y haya echado delante de ti a muchas naciones, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, dice la palabra de Dios. Les estaba dejando en claro que no iban a ser ni más grandes ni más poderosos que esas naciones, pero que con el poder de Dios iban a poder contra ellas. Dios les dejó en claro que Él les iba a entregar la tierra. Miren lo que dice el versículo 2. A la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. No a la tierra que ustedes van a ganar. A la tierra que yo les doy. Yo les he entregado, dice el versículo 3, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Yo les he entregado. Ya era un hecho. Ellos tenían que creer en esa promesa de Dios. Por eso dice, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate. Dios nos llama a levantarnos, a que dejemos el miedo, a que dejemos el no puedo. Somos expertos como Moisés, como los discípulos, a inventar excusas, hermanos. A decir, no, yo no puedo esto. Dios nos llama a no vivir derrotados, a vivir la victoria que Dios ya dio. Yo ya les he entregado la tierra.
Yo ya te he dado una vida para que vivas de triunfo en triunfo, como dice el apóstol. Ellos ya tenían las escrituras a su nombre de esas tierras, solo las tenían que tomar. La victoria ya estaba asegurada. Muchas veces pensamos que llevar una vida cristiana es llevar una vida sacrificial, que en cierta manera lo es, pero es llevar una vida amargada o triste y la justificamos con en el mundo tendréis aflicción. Pero es una vida de gozo en medio de las dificultades. Jesús llevó una vida de gozo. Jesús no llevó una vida derrotada. Y Dios nos llama a lo mismo, hermanos. En medio de las aflicciones, de las batallas que Israel las tuvo y las va a tener y las vamos a aprender todos estos jueves. A vivir una vida de victoria, una vida de gozo, no una vida de tristeza. A vivir una vida en el poder de Dios. Recibiréis poder, dice la palabra de Dios. ¿Vivimos en ese poder? El pueblo de Israel, en el libro de Josué, vivió en ese poder. Canaán no es el cielo como algunos enseñan, porque en el cielo no va a haber batallas como las hubo en la tierra de Canaán. Canaán es vivir en la tierra mientras llega el cielo de victoria en victoria. Una vida de gozo, una vida en el poder de Dios. ¿Para qué necesitaban ese poder los israelitas? Para conquistar la tierra. Avanzamos. ¿Cuál era esa heredad? Bueno, la tierra prometida. ¿Sí? La palabra herencia en el libro de Josué aparece casi 60 veces. Es, me atrevo a decir, la palabra más importante en el libro de Josué. Herencia. Y el mandato a tomar la tierra aparece 5 veces, en 5 ocasiones. Dice, versículo 2, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo el lugar que pise la planta de vuestro pie. Y empieza a decir cuál era esa tierra. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, el mar Mediterráneo, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, dice el versículo 5. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad, aparece la palabra herencia, la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. El resumen de todo esto se encuentra en Josué 24-28. Y envió Josué al pueblo, cada uno a su posesión. Cuando termina el libro, envió Josué al pueblo, cada uno a su posesión. La palabra de Dios se cumplió. Ellos obedecieron, confiaron y Dios les dio esta tierra. Pero dice, versículo 4, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Datos. El límite sur de esta tierra era el desierto de Arabia. Tenemos que dar los que estamos estudiando la palabra de Dios. El lado norte estaba el Líbano, en el lado este el río Éufrates y en el oeste el mar Mediterráneo. Dato interesante, la tierra de los heteos que menciona acá es identificada generalmente como el norte de Siria. No aparece en los manuscritos originales ni en la Septuaginta, ni en Deuteronomio 11:24 que menciona toda la tierra. Yo doy datos, después cuando lo veas de nuevo puedes buscarlo en tu Biblia. Pero dice Deuteronomio 11:24, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro, desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental será vuestro territorio. Esta es la tierra que prometió Abraham en Génesis 15, aunque todavía Israel no la poseyó por completo, la va a poseer en el milenio. Es algo interesante que no tenemos el tiempo para leerlo ahora. ¿Cuál fue la promesa de Abraham? Génesis 15:18. En aquel día Jehová hizo pacto con Abraham, diciendo a tu descendencia daré esta tierra, y empieza a decir eso. Incluye la tierra de los heteos, que no está en Josué y que va a estar poseyéndola en el milenio cuando venga el Señor.
Pero ¿qué pasa? Deuteronomio 7:22. Y Jehová tu Dios echará estas naciones delante de ti poco a poco. No podrás acabar con ellas enseguida, para que las fieras del campo no se aumenten contra ti. Este pasaje significa que no iban a echarlos de un momento a otro a estas naciones. Y un comentarista explica que se juntarían demasiados cadáveres de modo tal que aumentan las fieras y iba a ser un problema para Israel también. Por eso el Señor dice que las iba a echar delante de ti poco a poco y no podrás acabar con ellas enseguida para que las fieras del campo no se aumenten contra ti. Deuteronomio 7:22. Entonces, veíamos antes la promesa de la tierra prometida. ¿Cuál es? Ya la dijimos. Pero hay otra promesa, la promesa de la presencia de Dios. En los versículos 3, 4, vimos en qué consistía esa tierra, dónde iba a estar y que la iban a terminar de poseer en el milenio. Ahora tenemos la promesa de la presencia de Dios. Josué 1:5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Con Moisés en primera instancia no fue así, ¿se acuerdan? En Éxodo 33, que dice, yo voy a enviar el ángel, lo leímos, pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz. Y Moisés le dice, si tu presencia no ha de venir con nosotros, no nos saques de aquí. Y el pueblo se humilla, deja todos los atavíos. Es algo que tenemos que conocer como cristianos en la palabra. Y el Señor dice, mi presencia irá contigo y te daré descanso. ¿Qué era más importante, anoté yo? ¿Que los israelitas poseyeran y consiguieran la heredad o que Dios estuviera con ellos? Ellos podían lograr conquistar la tierra y miren si Dios les decía, no voy a estar con ustedes. Por todo lo que hicieron en el desierto, porque no creyeron en mí, porque tentaron constantemente a Dios. ¿Se acuerdan? Dijeron, ¿podrá Dios poner mesa en el desierto? Dudaban constantemente de Dios al ver las maravillas de Dios. ¿Y qué era mejor? Que poseyeran la tierra, que tengan su casa, su tierra, que echen a las naciones, o que Dios estuviera con ellos. Yo anoté que Dios estuviera con ellos. No les servía de nada a todos si Dios no estaba con ellos, si Dios no iba con ellos. Dice el versículo 17 de Josué 1, de la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo. Lo más importante que podemos procurar en la vida es que el Señor esté con nosotros. Por supuesto que decimos, somos cristianos, el Espíritu no sale dentro de nosotros. Está bien, pero que la presencia de Dios esté con nosotros. Esa es la verdadera bendición, más que conseguir cosas materiales que si Dios nos las da en buena hora, lograr cosas en este mundo. Lo más importante es que el Señor esté con vos, que el Señor se manifieste en medio de tu familia. El apóstol Pablo decía, fuimos aprobados por Dios. Esa es la verdadera bendición. Más que la tierra, más que lo que logre en este mundo, más que cualquier otra cosa, que el Señor esté conmigo. Josué 1:5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé, dice la palabra de Dios. Esfuérzate, sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Estas promesas están disponibles para nosotros. No te dejaré ni te desampararé. Si alguno está notando, lo ve después, esta promesa se repite 2 veces más en la Escritura, en Deuteronomio 31:6 y en Hebreos 13:5. No te dejaré ni te desampararé.
No te dejaré ni te desampararé. Recordémoslo cuando tengamos aflicciones, hermanos. Cuando vengan las batallas. A Israel se le avecinaban muchas batallas. Lucharon durante 7 años con 7 naciones, mucho más poderosas que ellos. Pero el Señor estuvo con ellos, no los desamparó ni los dejó. Y así sucederá con cada uno de nosotros. Hace unos momentos pregunté, ¿para qué era ese poder en el pueblo de Israel? ¿Para qué Dios estaba con ellos? Para conquistar la tierra en su caso. Pero ¿para qué nos sirve a nosotros? No es para obtener o lograr cosas en este mundo, aunque también tenemos la ayuda de Dios cuando lo que hacemos es de Dios. Es para ser más como Cristo, anoté yo. ¿Para qué necesitamos ese poder? ¿Para qué necesitamos que Dios esté con nosotros? Para perdonar, para tener paz, para tener gozo en medio de las aflicciones, para tener más paciencia con mis hijos, anoté yo, con mi esposa, con tu esposo, para leer más la palabra, para orar más, no para lograr cosas en este mundo, para ser más como Jesús, para ser más como Cristo. Ese es el propósito de Dios. ¿Se acuerdan de la palabra a los que antes predestinó para que sean conformes a la imagen de su Hijo? Tenemos que ser más como Cristo. Entonces teníamos la promesa de la tierra prometida, la promesa de la presencia de Dios y ahora el secreto del éxito. Josué 1:7. Y avanzamos en el pasaje, vamos a estudiar hasta el 9. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué tenía por delante una tarea muy importante. La vamos a ver en estos jueves. Y su éxito dependía solamente de una cosa: de leer la palabra de Dios, de guardar la palabra de Dios y de obedecer la palabra de Dios. No sé qué tarea por delante tenés vos. Yo sé la tarea que yo tengo por delante. Y no pensemos en, quiero ser misionero, quiero ir a predicar a, no sé, a algún lugar lejano y un montón de cosas más que se nos pueden ocurrir. La tarea que tengo por delante es ser un buen cristiano, anoté yo. Es ser un buen esposo, un buen papá. ¿Y qué necesito para esto? Lo mismo que necesitaba Josué, la palabra de Dios. Que el Señor esté conmigo, tener la aprobación de Dios, que el Señor esté en medio de mi vida y de mi hogar, y la obediencia a la palabra de Dios. Pero ¿cómo puedo obedecer algo que no conozco? ¿Se fijaron la frase? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Leer de manera audible la palabra de Dios. De día y de noche meditarás en él. Y me acordaba del Salmo 1, que mi hija lo sabe. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Lo hacemos, hermanos? ¿O abrimos y traemos la Biblia los domingos cuando venimos acá y ahora los jueves? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. De día y de noche meditarás en él. Y el Salmo 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia, en su ley medita de día y de noche. ¿Cuál es tu delicia? ¿Y cuál es la mía? ¿No? Esto que lo digo para ustedes, lo digo para mí también. Que sea la palabra de Dios. Hay un pasaje precioso en el Salmo 119 que dice,
Me regocijo en tu palabra como quien haya despojos. La NTV lo traduce y dice, me regocijo en tu palabra como quien haya un buen tesoro. Que esto sea un buen tesoro para nosotros, hermanos. De día y de noche, que nunca se aparten de nuestra boca. Fue el secreto del éxito de Josué y es el secreto del éxito para cada uno de nosotros si hacemos lo que en él está escrito. La clave para el crecimiento espiritual no es aumentar la asistencia a la iglesia o la participación en actividades de la iglesia. Las personas no crecen en Cristo porque están a veces bastante ocupados en la iglesia descuidando las Escrituras. Las personas crecen en Cristo cuando leen y confían en la palabra de Dios. Las personas crecen en Cristo cuando leen y confían en la palabra de Dios. Pablo le dice a Timoteo, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es por la fe en Cristo. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y dice el versículo 8, y vamos terminando, para que guardes. Damián enseña mucho de esto y lo hace muy bien. La palabra guardar es poner un cerco. Poner un cerco a la palabra de Dios para que no te invada otra cosa. Para que la palabra de Dios sea más importante que cualquier otro pensamiento que vos tengas. Poner una cerca para que nada traspase la palabra de Dios. Eso es guardar la palabra de Dios. Cuidarla más que a cualquier otra cosa. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, dice el apóstol. Y termina el versículo 8 diciendo, y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, la obediencia. Leerla en forma audible, guardarla y obedecerla. No sirve de nada si la lees y no la guardás y no la obedeces. No sirve de nada si está en tu boca, pero maltratás a tus hijos, maltratás a tu esposa, no. Tenerla en nuestra boca, guardarla y obedecerla es la palabra de hoy. Hace un rato les mencionaba el Salmo 1, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da fruto a su tiempo, su hoja no cae, y termina y dice, todo lo que hace prosperará. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Querés eso para tu vida? Yo quiero que mi camino prospere y todo me salga bien. ¿Quién quiere que le vaya mal? El Salmo 2 dice, y todo lo que hace prosperará. Yo quiero eso para mi vida, yo quiero eso para mi familia, para la iglesia. ¿Cuál es el secreto? Obedecer la palabra de Dios. Y termina el versículo 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Una última cosa. No solamente es la meditación de la palabra, obedecerla por supuesto, sino también confiar en la palabra de Dios. Este pueblo se iba a enfrentar en el futuro a batallas, problemas, pruebas, y en medio de eso Dios les llama a esforzarse, a ser valiente, a no temer ni desmayar. En otras palabras, en confiar en la palabra de Dios. Cuando vengan los problemas, hermanos, las pruebas de nuestra fe, confiemos en las promesas de Dios. Tenerla en nuestra boca, guardarla, obedecerla y confiar. Cierro con esto, menos de un minuto. Empieza este libro diciendo, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de un servidor de Moisés. Empieza este libro identificando a Moisés como siervo de Dios y como a Josué, servidor de Moisés. ¿No es cierto?
Y termina el libro de Josué de una manera distinta. Josué diciendo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Invirtamos el orden, pero no lo hagamos de nombre nada más. Que realmente nos transformemos de ser servidores de Moisés, como lo fue Josué, fiel servidor, a ser servidores de Jehová. ¿Y cómo hacemos eso? Obedeciendo la palabra de Dios. Que el Señor nos bendiga.